Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestra reflexión dominical del día de hoy. Y aunque yo sé que hoy no es domingo, pero como habíamos quedado que íbamos a continuar grabando este video para durante el transcurso de esta semana, subir el estudio completo de capítulo 1 de Efesios. ¿Ven? Las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ya hemos definido, y vamos a, ¿verdad? Antes de que se me olvide, como ahorita oré, pues vamos a continuar haciendo otra oración, ya que hoy es otro día. Así que, Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por nuevamente permitirnos en este día de hoy entrar en los hogares de este pueblo santo, de este pueblo redimido por la sangre de Jesús, este pueblo que espera tu venida, este pueblo que está ansioso por cada día conocerte un poco más. Te ruego, Dios amado, que el mensaje de hoy también obre en el corazón de cada uno de ellos, de igual manera como ha obrado en el mío, y que si hay algún amigo que está viendo este video, tú también le impacte por medio de este mensaje en el corazón de él. Te doy gracias porque es en el nombre todopoderoso de Jesucristo que estamos aquí, dándote, Señor, todo el reconocimiento, la alabanza, la soberanía y el reino. Amén. Bueno, ya hemos discutido de los versos del 1 al 3 y vamos a continuar hoy. La última parte que discutimos fue el verso 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Amén. Ahora viene el verso número 4 y dice, según nos escogió. ¿Quién nos escoge? Pues nos escoge Dios. En Él. ¿En quién? Pues en Cristo Jesús. Ahora bien, esto es un texto que ha traído mucha disputa entre diferentes denominaciones y diferentes conceptos o teorías teológicas de diferentes pensamientos teológicos. Y quiero de una vez y por todas aclarar, porque como dije en la introducción anterior, es bien importante que todos entendamos el mensaje que Dios nos transmite por medio de su verdad. Porque somos muy dados a que cuando no entendemos algo, inmediatamente comenzar a poner de nuestros pensamientos para complementar lo que no entendemos de Dios. Lo complementamos con lo que nosotros podemos entender. Y eso no es bíblico, amado. El que Dios nos haya escogido en Cristo no significa que Dios arbitrariamente escoge o elige a los que van a ser salvos, pero esta salvación es de la ira o del castigo como consecuencia de la desobediencia a sus mandamientos. No es que Dios escoge arbitrariamente, porque si Dios escoge arbitrariamente, pues entonces Dios sería injusto. Y eso viola el principio bíblico que dice que Dios es justo y obra con justicia. Fíjate, por esto es que, vuelvo y repito, que nosotros debemos de conocer los principios bíblicos. Hay un principio bíblico que dice que Dios es justo, que Dios obra con justicia. Si Dios obra con justicia y es un Dios justo, no podemos pensar entonces que Dios selecciona a una persona, este sí, este no, porque entonces viola el principio bíblico. Ahora bien, esto es el resultado, y esto es preliminarmente, el resultado de la obediencia de la iglesia, no de nosotros.
Es el resultado de la obediencia de la iglesia al llamado de arrepentimiento hecho por Cristo para reinar con Él. Jesús dijo en Mateo 20 que muchos son llamados. En otras palabras, el reino está disponible para todos. Todos. El reino está disponible para todos, sin excepción de personas. Mas pocos escogidos. Significa que pocos responderán en obediencia y en fe al llamado al arrepentimiento hecho por Cristo por medio de nosotros los santos. Recordemos que Pablo ya está hablando después que ya Cristo fue glorificado. ¿Okay? No antes. Ya Cristo murió, resucitó y se glorificó con el Padre. Ahora Pablo está diciendo que nos escogió en Cristo. Vamos a ver ahora más adelante. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y aquí es donde entonces entra el problema con nuestro teólogo, porque dice que antes de la fundación del mundo Dios escoge a las personas para que se pierdan y a las personas para que se salven. Vuelven a romper el principio bíblico, amados. Dios escoge su iglesia, no a usted ni a mí. Dios escoge la iglesia, los que estén allá adentro, los que hayan respondido al llamado de arrepentimiento en fe. Eso es la iglesia, esos son los santos. No es usted ni yo. Si usted está ahí porque usted respondió, y si yo estoy ahí porque yo respondí, y ahora yo formo parte de esa iglesia. Pero Dios no escoge a las personas porque Él quiere o porque se consagra. Nosotros no tenemos nada. No tenemos mérito para que Dios nos escoja. Dios nos deja a nosotros a que voluntariamente, luego de haber escuchado la palabra, el mensaje de Dios, y esa fe crezca en nosotros y nosotros decidimos, wow, es verdad, recapacitamos y reflexionamos y entonces procedemos. Ahora bien, esta palabra fundación, esto lo encontramos en el diccionario Strong 2602, catabolé, plan de fundación. Generalmente se relaciona con la encarnación de Cristo, es decir, su venida a la tierra en carne o en la carne como el Redentor. Un plan divino establecido y sellado, garantizado desde antes de la fundación. Pedro nos dice que Dios había destinado, y este término destinado es proginosko, que es el griego, que quiere decir conocimiento previo. Dios había destinado a Cristo desde antes de la fundación del mundo. Vemos aquí que Pedro utiliza también el mismo catabole 2602, el mismo que usa Pablo también en los Efesios. Otro texto para que vayamos reforzando. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario aparecer muchas veces desde el principio. Fíjense que aunque aquí en hebreo se traduce el principio, en el griego el texto recibido usa la misma palabra catabolé, principio o fundamento. Es lo mismo. Del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. No voy a explicar ese texto, solamente lo traje para que veamos que se utiliza el mismo concepto, el mismo pensamiento de lo que es catabole. Ahora bien, porque vamos a traer entonces la enseñanza de qué significa el fundamento. Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio. Y vemos que aquí
Apocalipsis, la traducción Reina Valera usa principio al igual que en hebreo, pero cuando vamos al texto recibido utiliza la misma Cataboré 2602, desde el principio del mundo. Ahora bien, ¿qué significa fundamento? Generalmente se refiere a la base que Dios ha establecido de antemano, sobre la cual todas las personas pueden conocerlo y reconciliarse con Él. Ese es el fundamento. Este fundamento es moral y espiritual y se estableció desde antes de que hubiera llegado la luz al mundo. Desde antes de Dios decir sí a la luz, ya ese fundamento estaba establecido. Fundamento moral y espiritual. Fundación del mundo significa que toda la humanidad y toda la humanidad, y vamos a incluir también toda la creación o todo lo que está creado, está fundamentado en el verbo, en la palabra de Dios. Es decir, que fundación del mundo no quiere decir como nosotros lo interpretamos, es decir, que no, pues Dios antes de la fundación del mundo significa que toda la humanidad y todo lo creado está fundamentada en el verbo. Dios fundamenta o Dios establece ya su base sobre la cual nosotros podemos conocerlo y establecer una relación personal con Él. Y eso lo vemos en Génesis. No voy a entrar en Génesis, pero la creación de Génesis tenemos que entenderla como Dios nos la revela. Dios no pretende, por medio de la creación de Génesis, que nosotros pensemos que Dios construyó o edificó el mundo en 7 días. Eso no es el mensaje de Dios. Perdónenme, pero eso no es el mensaje de Dios. Busque el estudio de qué pasó en el Génesis o en el huerto. Vamos a ir a Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice, porque de Él, ¿de quién? Porque de Él, ¿de quién? De Dios o de Cristo, y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Que Pablo no está revelando acá. Que Él hizo todas las cosas. Fueron hechas por Él y fueron hechas para Él. Y cuando dice todas, es todas, amados. No es alguna. Ahora, y esto no está, ¿verdad?, en el bosquejo, pero ahora debemos de pensar, si Dios hizo todas las cosas para Él, ¿por qué nosotros nos hemos encargado de decir que solamente la iglesia es de Él y los demás se van a ir al infierno a quemarse por toda la eternidad? Meditemos en ese pensamiento, en esa teoría falsa que contradice el principio bíblico. Vamos a ir a Colosenses 1:15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando hablamos aquí de Él, estamos hablando del Señor Jesús. Él es la imagen. Ahora bien, cuando hablamos de esa imagen, es la misma imagen con la cual Dios nos creó. No hay otra imagen diferente. Es como cuando usted se mira en el espejo. Esa es su imagen en el espejo. ¿Ok? Ahora bien, y este es uno de los textos, porque dice, la imagen del Dios invisible, todo el mundo lo entiende bien, pero el principio de toda creación. Hay una denominación que entiende que este primogénito se refiere a que Cristo fue el primero que fue creado por Dios en la creación. Una mala
y muy incorrecta interpretación porque viola el principio que dice Juan en 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Ese es un principio, amados, que no podemos violar bajo ninguna circunstancia. Todo lo que nosotros enseñemos de Jesús o del verbo tiene que estar fundamentado en ese principio bíblico, sin salirnos de ahí. Podemos hacer y entender todas las enseñanzas que nos revela la Escritura, pero la enseñanza que Pablo, que Juan, que Santiago, que Lucas, que Pedro nos enseña, no sacan del contexto de ese principio. Y esto lo voy a resumir. El primogénito de toda creación significa el primero que experimentó la glorificación de Dios, porque estamos hablando de Jesús hombre. No quiere decir que hay una creación de Cristo. Obviamente, cuando vemos en Hebreos y veo en el Salmo que Dios dice que hoy te he engendrado y te he llamado mi hijo, no se refiere al verbo, se refiere a Jesús el humano, que fue encarnado, o que el verbo se encarnó en el Jesús humano. Ese es el Hijo de Dios, Jesús, no el verbo. El verbo es Dios. Jesús en él mismo es el Hijo. Es el instrumento de Dios para salvarnos a nosotros, por cuanto fue engendrado sin pecados, amados. Y no voy a entrar en la discusión de ese texto. Estamos hablando aquí de que el primero que se glorificó, y ya ese término glorificado, ya lo he explicado cientos de veces, cuando hablamos de glorificación, estamos hablando de unirse al Padre. Jesús fue el primer hombre que se unió al Padre para ser uno con el Padre, porque luego nosotros, en la venida de Jesucristo, nos revela Pablo en Tesalonicenses, en la segunda carta de Tesalonicenses y en otras partes también de Corintios y otros libros, que cuando Cristo venga, el nombre de Jesús va a ser glorificado en nosotros y nosotros en él. No voy a explicar abundantemente lo que es la glorificación, por cuanto ya esto yo lo he explicado claramente en otros estudios, amados. Él es el primero que se glorificó, ¿ok? Porque en él, ¿en quién? En Cristo. Y cuando hablamos del término esa conjunción se refiere en la esfera de Cristo, porque en él fueron creados o fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿En qué Cristo? En el verbo. En el verbo fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Lo mismo que nos revela Pablo en el texto anterior. Entonces, cuando hablamos de tronos, dominios, principados y potestades, amados, no podemos pensar que se refiere a algo literal. Estamos hablando de algo espiritual. Recordemos que Pablo nos dice que nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino con principados y potestades espirituales. Cuando hablamos del término espiritual, estamos hablando de nuestras mentes, amados. El Espíritu Santo es la mente de Dios. Nuestro espíritu
por así, ¿verdad? Como se le conoce a todo el mundo, y bueno, la Biblia también lo registra así, o lo traduce así, que es el neuma, o es el nefesh, es la conciencia, nuestra mente. Estamos hablando acá de un concepto espiritual o de un concepto mental. Recordemos que nuestras batallas nosotros las libramos en nuestras mentes. Nuestras mentes o nuestra mente en particular, mi campo de batalla, donde yo tengo todas mis luchas, es en la mente. El bien y el mal habita en mí. Eso es lo que Pablo nos revela en Romanos 7. Cuando Pablo se encuentra en una dicotomía de que él hace lo que no quiere y lo que quiere hacer no lo hace, y dice después, pero me doy cuenta que hay una ley en mí, hay algo en mí, hay un mal en mí que me obliga a hacer o a desobedecer a Dios. Nuestros enemigos no son los seres humanos. Nuestra batalla no es contra el hombre. Nuestra batalla es contra lo que está en la mente de los hombres. El enemigo usa al ser humano por medio de sus pensamientos en contra de nosotros. Pero cuando nosotros, o mejor dicho, nosotros no podemos humanizar el pecado. Dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, lo que estamos hablando aquí de algo que está en nuestra psique, en nuestras mentes. Algo bueno y algo malo. En el Antiguo Testamento, nosotros nunca vamos a encontrar a Satanás obrando en el pueblo de Israel. Siempre va a estar obrando Dios. ¿Y cuál es la lucha de Dios contra el hombre? La obediencia y la desobediencia, amados. Nosotros obedecemos por medio de ¿qué? De nuestra mente, de nuestra conciencia. Y eso es lo que yo quiero que entendamos. Que el enemigo, Satanás, diablo, serpiente, el dragón, como usted quiera llamarlo, voy a ponerlo en lo particular, está en mí. Yo no sé si usted lo tiene, pero por lo menos esa es mi guerra, esa es mi batalla para agradar a Dios. Pero por eso es que tenemos la mente de Cristo, porque ya Cristo quitó ese poder, el poder del pecado, la ley del pecado. Cristo, que era lo que nos tenía cautivo, Cristo la quita, la lleva cautiva, y en cambio a eso nos da sus dones, es decir, nos equipa para que podamos mantenernos en obediencia a Él hasta tanto este cuerpo de la humillación sea quitado y sea transformado y seamos iguales entonces a Jesús, seamos iguales a Dios o a Cristo, como usted quiera. Si queremos que entonces que esto es algo espiritual y Él, ¿quién es Él? Cristo es antes de todas las cosas. Pero cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de ¿quién? Del verbo. Del verbo. El verbo preencarnado. ¿Ok? Porque si Él era antes de todas estas cosas, Cristo todavía no se había encarnado. Estamos hablando de preencarnado, antes de encarnarse. Por eso es que tenemos que siempre entender cuando Pablo habla o cuando los escritores hablan, y aunque ellos no especifican, nosotros debemos de entender el comentario, el texto, lo que él nos trae dentro del contexto, porque cuando dice él es antes de todas estas cosas, lo que quiere decir que entonces Cristo no estuvo encarnado en ese momento, y nosotros debemos de entenderlo así. ¿Entiendes? No sé si me están entendiendo.
todas las cosas en Él subsisten. Está hablando aquí del Cristo preencarnado, es decir, del Verbo, del mismo que Juan nos revela que estaba con Dios y que era Dios, el Verbo. Ahora bien, esta palabra de subsisten es 49:21 de Strong, sinistao. Atanasio, ese teólogo, alrededor del 360, dijo: Cristo, el todopoderoso Verbo del Padre, lo dice Atanasio, no lo digo yo, por eso que estamos hablando del Verbo, extiende su poder sobre todas las cosas en todas partes, iluminando las cosas visibles e invisibles, sosteniendo y uniendo todo junto en Él. Nada queda vacío de su presencia. Pero para todas las cosas, y a través de toda, individual y colectivamente, Él es el dador y sustentador de la vida. Nada está fuera ahora mismo del control de Dios, del Verbo, del Hijo, como usted quiera. Dios está en control de todo lo que pasa en el mundo. Dios nunca ha perdido el control. Dios está al tanto de todos los eventos, todos los escenarios de la vida. Dios está al tanto porque Dios los preparó. Y aunque yo sé que ustedes no van a entenderlo. Él es quien, uniendo todo con cada uno y ordenando todas las cosas por su voluntad y placer, produce la unidad perfecta de la naturaleza y el reino armonioso de la ley, mientras permanece inconmovible para siempre con el Padre. Él, sin embargo, mueve todas las cosas por su propio designio, de acuerdo con la voluntad de su Padre. Aquí estamos hablando de la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, ¿qué juego, o mejor dicho, qué parte o cuál es la parte que juega Satanás en todo esto? Yo quiero que meditemos en eso, amados. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y ya hemos explicado lo que significa fundación del mundo. Significa que toda la humanidad y todo lo que está fundamentado en el Verbo de Dios. Sustentado. Dios lo sustenta todo por su palabra. La rotación de la tierra, el sol que sale, la luna que sale, las nubes que se mueven, las estaciones del año, el día, todo está en control del Verbo. Entendamos eso, amado. No hay nada que esté fuera de su control. Ahora bien, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate que Pablo está explicando el propósito de nosotros, la iglesia. Y se lo está explicando obviamente a esta iglesia de Éfeso. ¿Para qué? Para aumentarle o para que ellos permanezcan en esta fe. Para que no se desvíen, para que su fe no caiga, para que su fe no desmerezca. Siempre los mantiene activos. Es lo mismo que está haciendo con nosotros. Dios por medio de Pablo nos habla a nosotros. Yo le dije a ustedes siempre que nosotros debemos de ponernos en la posición del que está recibiendo la carta. En este caso, Éfeso somos nosotros. Y Pablo nos está reforzando, aumentando nuestra fe y dándonos a conocer, explicándonos el propósito de nosotros, la iglesia. Ahora bien, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a ser santos y sin mancha delante de Dios? Y vamos al diccionario Strong. Y siempre traigo esto porque
Yo sé que hay muchos que no les gusta tanto que nosotros hablemos del diccionario Strong o de lo que es el griego. Hay muchos que dicen, pero ¿para qué yo voy a saber el griego? Yo me conformo con lo que dice en el español. Bueno, lo que pasa es que el significado en español, aunque armoniza muchas veces, pero la etimología de la palabra, si usted no la sabe, entonces no puede comprender en realidad lo que el texto no quiere transmitir. Santos es el 40. Strong, que significa agios, que significa diferentes. Somos semejantes a la naturaleza de Cristo, por tanto somos diferentes a los demás humanos. Eso sucede cuando Cristo nos separa y nos saca del mundo, nos hace diferentes a los otros seres humanos. Y esto es algo bien importante que nosotros debemos de tener siempre. Somos diferentes en todos los aspectos y no podemos comportarnos igual que como el mundo se comporta. Ahora bien, sin manchas, 299 del Strong, amomos, significa en griego. Correctamente, sin mancha, moralmente, espiritualmente hablando, sin culpa, sin mancha por el daño del pecado. Describe a las personas limpiadas por la sangre de Cristo que quita todas las imperfecciones y toda condenación penal. Y cuando está hablando de penal, está hablando de culpa, es decir, está hablando de la condenación. Sin manchas es también un término técnico religioso que significa libre de todo lo que haría indigno un sacrificio. Eso es sin mancha. La sangre de Cristo limpia a los creyentes por rendir servicio sagrado, es decir, ofrecer sacrificios agradables a Dios. La sangre expiatoria de Cristo los hace aceptables, es decir, nos hace sin culpa ante Dios y por tanto elegibles para disfrutar de una intimidad ilimitada con Dios. Fíjate la importancia de nosotros poder entender los textos en su origen griego en esta parte y cuando tenemos el Antiguo Testamento en el hebreo. Porque muchos no conocen ni siquiera lo que es la mancha. Sin mancha también describe a los creyentes como gloriosamente perdonados porque están sin defectos o sin mancha, es decir, libres de la mancha del pecado a través de la justicia de Cristo, por medio de la redención de Cristo. Cristo nos justifica. Cristo cargó con toda nuestra culpa, nuestro pecado y todo. Nosotros somos justificados mediante la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros debemos de guardarnos conforme a ese principio bíblico. Porque si nosotros empezamos a hacer cosas contrarias a la justificación, entonces vamos a volver a nuestro estado anterior. Y no vamos a poder entonces de disfrutar de una relación íntima con Dios. ¿Ok? Vamos a ver si podemos completar el pensamiento. ¿Ok? Ahora bien, la pregunta es ¿cómo llegamos a ser santos y sin manchas delante del Padre? Y eso lo vamos a terminar en el próximo estudio. Podemos señalar aquí como siempre de que nos hemos parado hasta acá. En el próximo estudio vamos a estudiar otra un poco más adelante de Efesios que está relacionado, ¿verdad?, con lo mismo porque estamos dentro del contexto de la iglesia y cómo nosotros debemos de mantener nuestra fe y el propósito que tiene Pablo en escribir esta carta. Amado, vuelvo a repetirlo, la importancia que tiene cuando nosotros tenemos un buen concepto de lo que es la Escritura, de lo que Dios nos transmite por medio de ellas y el propósito que Dios tiene para que nosotros
entendamos lo que Él quiere transmitirnos por medio de su escritura. Es importante tener una correcta interpretación, porque cuando nosotros tenemos una correcta interpretación del texto, esa correcta interpretación nos lleva entonces a tener una mejor comprensión de quién es Dios, cuál es su voluntad, su propósito y su plan para cada uno de nosotros, amados. No continuemos estudiando la escritura como el papagayo. No continuemos simplemente escuchando teorías, estructuras bíblicas, estructuras teológicas, predicaciones enlatadas, estudios bíblicos enlatados. Aprendamos de la iglesia de Berea, amados. Siempre se lo digo, aprendamos de ellos, porque ellos corroboraban todo lo que Pablo y Silas le iban diciendo con las escrituras del Antiguo Testamento, amados. Esto nos va a ayudar a nosotros a crecer y a conocer la voluntad de Dios. Es el fin, lo que Dios quiere que le conozcamos. En otras veces, en otras ocasiones les he dicho que hay muchos hermanos que creen que van a reinar con Dios. No van a reinar con Dios. Van a despertar en el momento de la resurrección y van a tener que enfrentar el fuego. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no se está enseñando un compromiso, una consagración, un compromiso, un alejamiento del mundo, un romper relaciones con el mundo. No se está enseñando, porque nosotros ahora mismo estamos en que eso no es tan malo, lo puedes hacer, esto lo puedes hacer, y estamos dejando que el mundo y sus falsedades leuden nuestras doctrinas. Y es por esto que vemos tantos cristianos fracasados, tantos cristianos en derrotas, tantos cristianos diciendo que el diablo le lleva palo, lo lleva rastro, le da contra el piso, esto y aquello. Eso es pensamientos de hombres, amados. Nosotros, Dios nos dio todo el poder para que seamos victoriosos. Y eso es lo que vamos a estudiar en el próximo video, que creo que van a ser como 4 o 5 videos de este capítulo 1, pero es necesario hacerlo por el bienestar de la iglesia, señores. Vamos a enfocarnos en la palabra del Señor. Vamos a estudiar, vamos a, no 5, ni 10, ni 15, 20 minutos. Vamos a meterle manos por horas. Usted no se imagina lo mucho que yo tuve que romperme la cabeza para yo poder llegar a entender todo esto. Busca aquí, busca allá, busca acá, medita, ora, habla con el Señor, explícame, dame sabiduría, dame el entendimiento, para que ustedes ahora reciban esto ya masticado, como decimos nosotros. Por lo menos, amados, miren el video completo, como siempre se lo he dicho, y todos los videos, compártanlo con sus contactos en las redes sociales, con su familia, con sus hermanos en la congregación. Y para terminar, si usted es un amigo, y siempre lo termino diciendo así, que si usted está viendo este video por primera vez, y usted todavía no se ha reconciliado con Dios, y si esta es la segunda vez que usted está mirando esto y todavía no se ha reconciliado con Dios, si yo todavía no he recibido el mensaje de que usted quiere reconciliarse con Dios, o es que usted todavía no ha buscado el pastor, yo le voy a exhortar a que se arrepienta de sus pecados, busque en su área una iglesia cristiana evangélica que predique sana doctrina, que predique la verdad. Hable con el pastor, siéntese a hablar con él. Dígale, yo quiero reconciliarme con Dios por medio de Jesucristo, me arrepiento de mis pecados y yo quiero que usted me ayude en el proceso. Y estoy seguro que el pastor le va a ayudar a usted en el proceso de su conversión.
Y como siempre, si usted no logra contactar al pastor, mire, jale rápidamente vía WhatsApp, denme un mensaje escrito al 787-616-1377 como aparece en pantalla, y yo con mucho gusto voy a orar por usted para que el Señor perdone sus pecados, le dé su salvación, lo convierta en su hijo, y como hijo también lo haga su heredero, y usted va a heredar el reino. Amado, espero que este estudio haya sido de edificación. Remírelo, busque su Biblia, busque los textos que estamos discutiendo y saque entonces sus propias conclusiones. Será hasta el próximo video, si así el Señor lo permite.